estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has pasado estos meses en el equipo Maño? Bien, bien, muy contento, muy ilusionado, adaptándome cada vez más al fútbol español, a la forma de vida. Estoy contento, la verdad. Has tenido distintas experiencias dentro de Europa, muy chavito, muy jovencito en Barcelona, luego la opción del Celtic, ahora en Zaragoza, de las cuales me imagino has sacado experiencias de cada una, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que cuando estuve en el Barcelona, si bien es cierto, creo que no tuve la oportunidad de jugar, la oportunidad de estar disputando un puesto por diferentes cosas, de papeleo, que era extracomunitario, que en ese momento no podía jugar. Después en el Celtic, después del Mundial, tuve la oportunidad de ir al Celtic. Creo que eso fue una experiencia muy bonita, impresionante. No tuve la continuidad que me hubiera encantado. Llegué teniendo esa continuidad, llegué jugando, llegué creo que haciendo buenos partidos, bien las cosas y bueno, por diferentes circunstancias la continuidad no se tuvo. No me gusta nunca juzgar y respeto siempre las decisiones de los técnicos. Llegué jugando, creo que llegué haciendo bien las cosas. Tuve la oportunidad de jugar varios partidos en el principio, pretemporada, contra equipos importantes. En ese caso, por adaptación, no pasó porque yo en realidad estaba muy contento en la ciudad, estaba viviendo unas experiencias que no las había vivido en mi vida. Entrenar en el invierno a menos 15 grados, menos 14 grados, yo lo disfrutaba porque nunca lo había, o sea, de estar en el invierno en la Ciudad de México, en Pumas, a lo mínimo 10 grados, entrenando 15 grados, a estar a menos 15, yo lo disfrutaba. Tras su salida del Celtic de Escocia, donde tuvo muy poca participación, a su llegada aquí a Zaragoza, Efraín Juárez ha crecido como ser humano, pero también como profesional, de la mano de sus compañeros y el técnico Javier Aguirre. Creo que obviamente el siempre estar entre paisanos siempre te va a ayudar. Siempre aunque hablamos español aquí en España, pero hablamos, ¿sabes?, en el típico lenguaje mexicano español, sí. Pero el güey. Sí. No, de verdad es una realidad y nos entendemos. Ahora venir al Zaragoza, lo vuelvo a repetir, con amigos, con gente que conoces, con gente de tu país, con paisanos, siempre es importante. Y eso, como bien lo dices, más que una presión o más que una facilidad, es una responsabilidad que tienen, ¿no? Porque creo que están confiando en ti, creo que el técnico, el cuerpo técnico, el propio club te trajeron no para ser uno más, sino creo que para hacer diferencia. Entonces, bueno, eso te compromete a entrenar al 200%. No quiere decir que no lo hagas o no lo hagas en otras cosas, pero te una responsabilidad que siempre es bonita y obviamente es una oportunidad a picar piedra, a buscarle, a tratar de conseguir el sueño que ahora mismo creo que muchos jóvenes tienen y tenemos de venir a jugar a Europa, de hacer bien las cosas. Y bueno, como experiencia te hace madurar muchísimo como persona, como jugador, porque bien sabes que llegas a otra forma de vida, a otra cultura, tienes que adaptarte a otro fútbol y bueno, eso si entre más chico lo haces, obviamente te hace madurar.